noches, amigos y amigas de nuestra querida República de El Salvador, en el pulgarcito de las Américas, este lindo país llamado El Salvador. Y desde el cinturón de las Américas, nuestra querida Centroamérica, permite desearte lo mejor de las noches, paz y bien. Y vamos a iniciar una vez más con un nuevo tema, o más bien con una temática, unos contenidos más de este gran tema que tomamos la decisión de desarrollar para el mes de marzo, humanizando las organizaciones. Rápidamente quiero comentarte lo que hemos venido desarrollando para este mes de marzo. Iniciamos con nuestra gran querida amiga y colega Astrid Hernández con el tema de pausas psicolaborales, con el ánimo de entender que el trabajo es un recurso, es un medio que nos permite ir en el desarrollo de todo nuestro ser, no solo de nuestros talentos y nuestras capacidades, sino que en su conjunto. La semana pasada invité a dos grandes amigos míos, compañeros de universidad e inquietos sobre las mismas temáticas, para poder con ellos en realidad desarrollar la pregunta: ¿podemos humanizar las organizaciones? Bajo el mismo concepto de humanización. Y ahora pues nada más y nada menos que invito a otro gran amigo, inquieto con este tipo de temas. Los 3 miércoles hemos tenido invitados de verdadero lujo. A mí a veces me han preguntado, ¿y en El Salvador cómo está el desarrollo de estos grandes talentos? Le digo, pues aquí hay, yo me excluyo por supuesto, y aquí tenemos talento de sobra, talento y personas en realidad de talla mundial. Como tenemos a mi gran amigo Mauricio Moncada, de quien su presentación puede durar horas y horas, pero no se trata de ello. No se trata de ello, sino que sencillamente se trata de crear una tertulia sobre este tema de humanizar las organizaciones. Me gustaría, Mauricio, haciéndote un enfoque en 2 cosas y luego iniciar la plática, una tertulia, aunque esperaría que tú lleves la batuta, sobre herramientas y métodos para este concepto de humanizar. En realidad, yo me empecé a topar con el concepto en el año 2000. Yo venía de una empresa industrial como gerente de recursos humanos, el cual me tocó hacer cosas muy, muy interesantes. En realidad fue una gran escuela para mí, un ingenio. Y llego a una empresa también grande de carácter regional, de los primeros grandes capitales del país. Y me recuerdo que una de las que fueron mi jefe, te va a generar una gran locura, Mauricio. En esa organización tenía 7 jefes. Te puedes imaginar qué locura era eso, ¿verdad? Y ciertamente tuve 7 entrevistas para poder calificar el puesto. Y me recuerdo que una de ellas, al final de la entrevista, donde ella me daba, de su parte, me daba el paso, solo me dijo: tu gran tarea es humanizar esta empresa. Ahí me topé yo con la primera vez este concepto, en el año 2000. Y yo dije: humanizar la empresa. Yo, siendo psicólogo, me quedé, estoy en un mundo económico, en un mundo de una empresa privada, donde priva la rentabilidad, aunque yo tenía bien claro cuál era mi posición. Pero empezó a revolotear y por supuesto a buscar, y fue que en el 2002 empiezo a hablar yo de gestión humana, que se convierte luego en mi empresa y se convierte después en mi primer libro, ¿verdad? Ideas de la gestión, que así comienza el libro, Humanizar las organizaciones. Dándole vuelta, ¿qué debo de entender por esto? Y creo que algo que, segundo punto, que algo que terminamos aclarando la semana pasada con Miguel y con Roberto, y es que es una organización que está centrada en las personas. Llamámosle centrado en el ser. De hecho, tuve un intercambio rápido con un buen amigo nuestro, bueno, tuyo familiar, con José Morales, y él
él me decía, eso de humanizar no me gusta. Con lo típico de José, no sé si estará por aquí José, me imagino que tal vez sí, No sé. cuando lo veo, Sí. pero, Es pero, que es financiero y es auditor, entonces. pero además, no, espérate, además me dice, no me gusta más el tema de centrado en el ser. Te vuelvo a insistir, muy típico de José, en sus grandes inquietudes. Y ahí cerramos el capítulo de la semana pasada de Podemos Humanizar. Miguel introducía el concepto no podemos, debemos humanizar. Y yo insistía con ellos, algo que lo tenía preparado contigo, y es si debemos humanizar, ¿cómo desarrollarlo? Ciertamente sabemos, esto lo compartimos tú y yo, que el principio básico de todo es determinar el futuro y establecer la visión. Pero la visión sin acción se queda en pura ilusión, ¿verdad? Y esa acción sin herramientas y sin métodos se vuelve un camino, un camino no muy feliz, digamos, ¿verdad? Eh, Primero, ¿cómo entiendes tú esta parte de enfocado en el ser o de humanizar para que luego podamos entrar en el tema de métodos y herramientas que sé que tiene mucho que decir? Mira, fíjate que la realidad es que, y valdría la pena también centrar un poco cómo entro yo en este tema, ¿no? Porque yo soy ingeniero industrial y como ingeniero industrial, pues primero estoy trabajando como supervisor de producción, luego en el área de desarrollo de sistemas en otra empresa. Y luego de varios años de experiencia llego a FEPADE y ahí tuve varias experiencias que creo que me centraron con este punto. O sea, el punto de humanizar, de repente centrado en el ser, centrado en la persona, sí, pero hay que tener en cuenta una cosa que no hay que perder de vista. El tema es que podemos irnos al otro lado de de la, del camino, ¿no? O sea, estamos primero centrados en la parte económica, en la parte financiera y todo esto, y no es malo. Lo malo es enfocarse solo en eso. ¿Eh? Lo malo es enfocarse solo en eso. Entonces, yo me encuentro a través de la implementación de varios sistemas de calidad en diversas empresas, ya estando del lado de la capacitación, del lado de la consultoría, ayudando equipos de mejora, ayudando a consejos de calidad. Me encuentro con dos casos interesantes, ¿ya? Uno no voy a mencionar el nombre de las empresas, pero una de las empresas en las que estuvimos trabajando esta situación, empezamos trabajando primero en la persona, empezamos primero trabajando en la actitud, que la gente quisiera, ¿ya? Porque yo me venía dando cuenta que a la gente le enseñabas herramientas, le enseñabas métodos, le enseñabas una serie de cosas, pero de repente ahí no más quedaba, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en eso, trabajar primero en la persona. Yo no me recuerdo si el proyecto en ese momento se llamaba Primero eres tú, ¿ya? Primero eres tú. Y lo interesante es que empezaron a involucrar también familia, ¿ya? O sea, involucraban familia y había otra empresa inclusive que también tenía un programa dentro del sistema de calidad que se llamaba ¿Dónde trabaja mi papá? ¿Ya? Entonces, a donde llevaban a los hijos al trabajo de los operarios y todo para que vieran el trabajo que la gente hacía. Y era impresionante cómo a través de esta relación que las empresas tenían con los empleados y con las familias de los empleados, se lograba este famoso engagement que hoy hablamos, ese compromiso, ese sudar la camiseta, porque ya en alguna medida la familia no veía a la empresa como un rival, me explico. ¿Ya? Entonces, eso te estoy hablando mediados de los 90, ¿no? Mediados de los 90, eso empieza a dar vuelta en mí junto con una pregunta que me hicieron una vez en una capacitación, eh,
que me decían a mí a nivel personal todas estas herramientas de que me sirven. Y entonces eso empezó a dar vueltas dentro de mí, tanto así que, digamos, una de los puntos con los que yo arranco en 2007, Moncada y Asociados, es precisamente con una idea: contribuir a la creación de una sociedad más humana. Y esto va relacionado con lograr el famoso work-life balance. ¿Ya? O sea, cómo lograr el equilibrio vida-trabajo y que hay vida más allá del trabajo. Y entonces, en ese sentido, llevar el equilibrio entre las dos cosas. ¿Ya? Y aquí tú sabes que digamos, dos de las fuertes influencias que yo tengo en mi proceso de formación, uno es Ken Blanchard, ¿ya? Uno es Ken Blanchard y el otro es Stephen Covey. ¿Ya? Entonces, ellos son, digamos, las dos anclas o las dos procesos, las dos personas, digamos, que a través de sus libros y del estudio y de la aplicación de mucho de lo que ellos comentan, va armando este equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Equilibrio en los resultados, pero también equilibrio con la relación. Entonces, ¿cómo yo logro una relación con la gente que nos permita llegar a los resultados? Basado en un punto simple. ¿Cómo logramos empoderar a la persona? ¿Ya? Y entonces, cuando hablamos de este empoderar, es cómo yo logro liberar el talento de la gente, cómo logro yo liberar la energía de la gente y cómo logro yo lograr la contribución de la gente. Y entonces me encuentro con un tema fundamental. Lo que necesito primero es que la gente sepa qué es lo que se espera de ella. Esto pasa por una buena comunicación empática, una comunicación Claro, asertiva. claro. Luego por un buen feedback, ¿ya? O sea, que yo pueda dar una buena retroalimentación, tanto si la persona está haciendo las cosas bien, el elogio al minuto, como le llama Ken Blanchard, como si las personas no están haciendo las cosas bien, que es la reprimenda al minuto, de la que también habla Blanchard, en la cual siempre me llama la atención porque medio minuto de la reprimenda es para hacerle ver el problema con el comportamiento, y la segunda parte es decir, ok, pero echemos adelante y sigamos. Y no obstante que él pone 3 secretos, hay un cuarto que creo que después lo planteé en un libro, pero yo se lo escuché en una conferencia, que era las disculpas del minuto. ¿Ya? Entonces también ese líder que visualiza la necesidad de hacer ver los errores también que ha cometido y pedir disculpas en ese momento. Entonces, primero que sepa la gente, luego que pueda, y esto pasa por todo el tema de formación, por todo el tema de capacitación, pero también pasa por el tema hoy en día de coaching, y que la gente quiera. Y aquí es donde viene el tema importante. ¿Cómo logro que la gente esté motivada? ¿Cómo logro que la gente quiera ir a su trabajo, no que tenga que ir a su trabajo para cumplir con un objetivo? Y esto empieza a ser una serie de si querés, vienen surgiendo una serie de ideas que se van uniendo y van conformando esa situación. Y si a eso le agregamos que allá por los 90 también, me recuerdo un libro que creo que era John Naisbitt con Patricia Burdene, que se llamaba Megatendencias 2000, hablaba de cuáles eran las tendencias que iban a tener las organizaciones en el futuro, y habían tendencias en varios campos, y uno de los campos de los que hablaba era el campo de liderazgo, porque el tema de enfocarse en la persona, de enfocarse en el ser, de enfocarse en humanizar los ambientes de trabajo, pasa por el liderazgo. O sea, no te puedes mover de ahí. Y entonces a mí me llamaba la atención porque hacía un listado de cuáles eran las características que los líderes del futuro, en el siglo XXI, o sea, hoy, se iban a necesitar, y había una serie de cualidades que ahí presentaban.
Y decía enfáticamente Patricia Burdene, y lo comentaba junto con John Naisbitt, tanto que por eso luego surgió un libro. Decían, la mayoría de estas competencias, la mayoría de estas cualidades que estamos mencionando, el hombre las tiene que aprender. En la mujer, de alguna manera, ya las trae, están en ellas. Y te estoy hablando de, por ejemplo, sensibilidad, flexibilidad, empatía, asertividad, ¿ya? Solidaridad, o sea, una serie de situaciones que luego ella escribió un libro que se llama Megatendencias de la Mujer. Entonces, digamos, revisando todo eso, yo voy cayendo en cuenta en una cosa, y es interesante porque hay un libro que se llama La mente del líder, que yo me lo encuentro hace un par de años, creo que es un libro que salió en el 2018 o en el 2019, en donde dice empresas como Marriott, empresas como Starbucks, empresas como LinkedIn, se han venido preguntando cómo podemos contribuir a generar una cultura de liderazgo más humana y centrada en la gente. Fíjate qué interesante. ¿Ya? Y entonces, a mí me llamó la atención, porque cuando leo este libro digo, de repente a mí, y quizás a vos también, años antes, uno habla de humanizar los ambientes de trabajo, uno habla de enfocarse en la persona, y a mí más de alguna vez me han dicho, sos un idealista o sos un soñador. Antes lo escuchaba como una falta, ¿ya? Como una debilidad, pero hoy lo acepto con orgullo. O sea, digo, sí, sí, soy un a mí soñador. también me pasa eso porque, de hecho, quiero ser un soñador, porque te recuerdo que los soñadores ya regresamos del futuro, ¿verdad? Sí. Como metáfora, eso se lo aprendió de mi hermano que vive en Australia, que siempre No, dice, mira, no, ya vengo del futuro, dice él. y eso es lo que veo yo ahora, porque digo, en 2019, 2018 estoy leyendo este libro que están comentando estas empresas, cuando es algo que yo vengo pensando desde más de una década atrás. ¿Me entendés? Claro. Entonces probablemente lo empecé a pensar en un momento, y hoy, precisamente hoy, en la pandemia, que es lo que muchas veces, que es lo que mucha gente ha dicho. Mira, te das cuenta hoy con todo esto de la pandemia que lo importante es el ser humano, que lo importante Claro, es la claro. persona, ¿ya? Y lo importante es la salud, y lo importante es la relación de la familia, y lo importante sí es el cliente o todas esas partes interesadas, pero desde el punto de vista humano. ¿Ya? Entonces, Claro, en a el ver, momento en que logramos, sí, déjame puntualizar un poco lo que me has planteado para que entremos directamente a la parte del cómo, ¿verdad? Y retomo algunas palabras tuyas. Desde este concepto de colocar en el centro a las personas en el mundo laboral, no debe reñir con el tema del resultado. El resultado no, es un elemento fundamental al cual hay que apuntarle. Por lo tanto, como tú decías, no nos podemos ir en el otro lado del camino, en donde vamos a estar pensando que se trata de un country club la organización. sí, o De, Disney, o Disney, o un mundo la isla de la fantasía. o la isla de la fantasía. Si al final de cuentas, cuando tú mismo lo dices, esto lo comparto yo, te recuerdo que es una de mis inspiraciones desde Eric Fromm, con su gran libro El miedo a la libertad, que es uno, además de los que tú has dicho, Eric Fromm y Carl Rogers son como mis dos libros pilares de los clásicos, ¿verdad? En donde muchos de ellos, incluyendo Daniel Goleman, retoma esos principios. Y dice Fromm, la mejor expresión de la libertad humana está dada en cuanto que tiene la facultad de explotar tu potencial. Cuando tú eres capaz de explotar tu potencial, te vuelves libre. Y eso entendiéndolo de una forma holística, y es que cuando te das cuenta que tienes la capacidad de hacer, crear y recrear, entonces te das cuenta que tú tienes una responsabilidad y es de avanzar. Si eso lo ubicas al interior de una organización que para mí es muy simple, te han contratado para a un ejercicio.
que hay que tenerle cuidado de no caer en lo que yo llamo la trampa de tres cabezas, ¿verdad? Especialmente la trampa burocrática, que es la del hacer, 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 hacer. ¿Y para qué lo haces? Te habrás dado cuenta muchas veces. ¿Y para qué estás haciendo eso? No lo sé, me pido que lo haga. Y cuando vamos a cambiar algo, no, es que así lo hemos hecho siempre. Es que ¿para qué lo vamos a cambiar? Porque estás atrapado en una de las trampas, que es la trampa burocrática, que es la del hacer. Entonces, me queda claro que en el planteamiento que tú haces para entrar en métodos y herramientas. Y lo que pasa, Jaime, es que te quedas centrado en el por qué, no en el para qué. En el para qué, que es la contribución al final de cuentas, ¿verdad? Yo le llamo la tríada de la comunicación interna, ¿verdad? ¿Qué quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres? Te quedas centrado en el por qué. El por qué es interesante porque te hace descubrirte en la medida que no sea un juicio, ¿verdad? Que no un juicio del por qué y te lleve el dedo señalador de las cosas que no hiciste, que al final no tiene mucho interés, pero cuando te exploras internamente en el por qué, encuentras tus propias necesidades, pero no tiene sentido si no se encamina en el para qué. Mauricio, al interior de una organización pública, privada, grande, pequeña, industrial, comercial, ¿cómo implementar procesos como esto que te vayan llevando a crear un ambiente en donde el centro sean las personas y se respire un calor humano, un calor más como por aquí están mis buenos amigos de Colombia, Oscar Rodríguez, con su programa Mire la Felicidad, que te lleve a un mundo más feliz. Es la gran expresión de Freud, que es lo que busca el ser humano, ser feliz. De bienestar, digamos, de bienestar. Bueno, bienestar. De bienestar en todas sus... ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo entras? Ok, mira, lo que pasa es que hay varios puntos acá y sí, aquí yo sé que tu tema también aquí, bueno, y como ingeniero, ¿cómo lo mide, cómo lo visualiza y todo esto? Hay varios puntos. Lo primero, creo yo, y es un punto, hay que valernos de herramientas que están ahí en el entorno. Y tú comentabas una cosa. Lo primero es ese plan estratégico que debemos tener, en donde bien hablabas de la necesidad de tener una visión. Pero dentro de esa filosofía organizacional, que la filosofía es la visión, que es el para qué, es la misión, que es la razón de ser, y son los valores también. ¿Ah? Lastimosamente, muchas veces los valores se quedan nada más en palabras vacías, no se definen, no se plasman en puras decoraciones. Sí, o sea, hay visiones, misiones y valores pegados en la pared. Y las paredes no pueden leer. Y no, y a veces la gente las mira, dice qué bonito, y de ahí se acostumbra a verlo como ver el cuadro que ves en tu casa y que ya estás acostumbrado a eso. Ok, entonces esa visión, esa misión, esos valores, esos objetivos estratégicos los tenés que aterrizar. Y entonces, en principio, a mí ahí, porque lo primero es cómo entrar, ¿ya? Cómo entrar con este tema de la humanización o del enfoque en el ser, en la persona. Y yo lo veo de una manera bien simple, si querés, o simplista, si querés. Y es el tema del Balance Scorecard de Kaplan y Norton, ¿ya? En donde cuando haces tu mapa estratégico tenés 4 perspectivas. La primera perspectiva, que es la base, es la de aprendizaje y desarrollo humano. Luego tenés la perspectiva de procesos, luego tenés la perspectiva del cliente y luego tenés la perspectiva financiera. Y el orden causa y efecto lo que te dice es que si trabajas en gente que sabe, que puede y que quiere, ¿ya? Y aquí lo que estás midiendo básicamente es desempeño, estás midiendo cultura organizacional y estás midiendo clima organizacional, ¿ya? Si tenés gente que sabe, puede y quiere, la podés empoderar. Y entonces estas personas van a buscar cómo mejorar procesos, cómo mejorar sistemas, los diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque saben, pueden y quieren. Y entonces están animados y quieren lograrlo. Si trabajan en procesos. Te tengo un ratito. Nuestro buen amigo Francisco Medrano te está mandando likes y muchos corazones, ¿verdad? Okay. Porque estamos hablando de procesos que son temas de él. Igual que sí. Igual que Rodrigo Dávila, que está por aquí mandando unos saludos.
Pero de nuevo, el tema es ¿tenemos los procesos correctos? Porque también hay que preguntarnos esos 6 correctos, que hoy solo uno de ellos es tener los procesos correctos, y esos procesos correctos los va a trabajar, los va a mejorar estas personas que saben, pueden y quieren. Si eso se logra, si los procesos se logran, entonces ahí tenés 2 ramales. Si el proceso está bien y está enfocado en el cliente, vamos a tener un cliente satisfecho. Y si los procesos están bien y se desarrollan de una manera adecuada, con gente que sabe, puede y quiere, vas a tener bajos costos, ¿ya? Porque no vas a tener reprocesos, o los reprocesos van a ser mínimos, etcétera. Y por un lado trabajas en costos y gastos, por el otro lado trabajas en ingresos, y entonces a nivel financiero estamos bien. Ahora, me vas a decir, ¿y esto cómo me sirve para entrar, para venderle la idea a la alta gerencia? Lo que pasa es que cuando se lo planteas a la alta gerencia, no se lo planteas desde la base, sino que se lo planteas desde arriba. ¿Ya? Y Ok. entonces ahí lo que decía es, mira, realmente necesitamos echar a andar un proceso que nos permite llegar a tal EVA, a tal rentabilidad, a tantas ventas y todo. Y entonces ya la gente abre los ojos y dice, ah, ok, ¿y eso cómo? Ah, para eso tenemos que trabajar en la parte de clientes, y entonces tenemos que ver cuáles son los O sea, atributos que a los clientes les interesan. no estás entrando Ajá. con los argumentos románticos, digamos, ¿verdad? No, no, Sino que no, es que está no entrando con sé lo si tangible. románticos. Sí, es que lo que sucede es que tenemos diferentes culturas dentro de la organización, y hace poco yo comentaba eso hace un par de semanas en el desayuno de campeones en la mañana. Me recordaba de esto porque yo siempre le comento a la gente que la alta dirección habla el lenguaje del dinero, ¿ya? Y el nivel operativo habla el lenguaje de las cosas. Y la gente, los mandos medios tienen que ser bilingües para trasladar el mensaje de las cosas a dinero y de dinero a cosas. Entonces, si le querés vender la idea a la alta gerencia, ojo, esto en el caso de que es empresa privada. Entonces, si le querés vender a la alta gerencia, se lo tenés que vender en el lenguaje del dinero. A esto vamos a llegar, esto es lo que queremos lograr, y al final vamos a llegar que eso no lo vamos a lograr si no trabajamos con la gente acá abajo, ¿ya? Y entonces ahí es a donde estás entrando con la parte de humanizar. Si se lo vas a vender ya a la gente, entonces empezás abajo, ¿ya? Ya cuando le vas a comentar a la gente, miren, vamos a trabajar en esto, en comunicación, en feedback, en capacitación, en coaching, en motivarlos. Hay diferentes fuentes de motivación. Cada quien, una de las herramientas que yo utilizo mucho es esto de los 5 lenguajes del amor, ¿ya? Pero trasladados a los 5 lenguajes de la motivación en los empleados, ¿ya? Entonces, cada quien tiene sus lenguajes diferentes. Y cuando la gente, el líder, sabe cómo motivar a la persona, y sabe que uno se motiva por palabras de aliento, otro se motiva por regalo, otro se motiva por tiempo de calidad, otro por el toque físico, en fin. Entonces, sabe cómo llegarle. Entonces, lo primero es eso. Lo primero es eso. Lo primero es saber llegar y saberle vender a la alta dirección. Como te decía, si es empresa privada en términos financieros, si es ONG, o si es un organismo internacional, o si es gobierno, ahí probablemente no sea dinero, pero sí lo que tenés arriba es la visión y la misión, ¿ya? Y entonces Pero tenés una razón de ser. siempre sigue siendo un resultado en beneficio de alguien, pues, porque si es una Sí. ONG, a lo mejor el punto de esto no es rentabilidad, sino que el tema es el servicio, pero al final de cuentas no es diferente con el mundo de la empresa privada, porque que es lo que yo llamo es la tercera trampa de 3 cabezas, la trampa economicista, que es donde la gente se centra en el dinero, en ser rentable, pero nos olvidamos que el ser rentable es sí y solo si has dado satisfacción a tu cliente, como Sí. primer punto. La ONG es no satisfacción al cliente, pero sí beneficio del usuario, que habría que distinguir del tema asistencialista, por ejemplo, que desde
Desde mi juicio cometimos muchas veces ese error cuando yo fui parte del mundo de la ONG, de pensar que dándole a la gente que resolvíamos las cosas y no, es desarrollando a la gente que resolvemos las cosas. Entonces, más bien por ahí del asunto. Entonces definitivamente, entonces de ahí viene el punto al momento de vender, digamos, esa idea estratégica en donde, incluso, fíjate, yo en el mapa estratégico siempre pongo todos los objetivos de aprendizaje y desarrollo humano aquí a la base, pero abajo de ello están los valores. Claro. ¿Ah? Abajo de ellos están los valores. Entonces están los valores, aprendizaje y desarrollo humano, y luego viene todo lo demás hasta llegar a la parte financiera, y arriba de eso siempre coloco visión y misión, ¿ya? Porque al final es lo que andamos buscando. Ahora, una vez ya entramos, digamos, en este proceso, no hay que perder de vista que siempre hay competencias blandas y hay competencias duras, ¿ya? Y entonces, en este caso, digamos, para el tema de el enfoque en el ser o la humanización de los ambientes, yo de lo que me valgo, en principio, es de algo ya por muchos conocido, que es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ya, o sea, ese es el tema, empezar a trabajar esos hábitos, victoria privada. ¿Ya? En primer lugar, el tema de que la gente sea proactiva, esto es trabajar en la gente, esto es trabajar en su autoestima, esto es trabajar en que entiendan y hay herramientas, por ejemplo, me encanta la del Ikigai, por ejemplo, en donde la gente pueda reconocer para qué buena, qué es lo que realmente le apasiona y qué es lo que la gente necesita. Y entonces empezás con ese proceso. ¿Ya? Una de las herramientas que utilizo son los 7 hábitos y me centro. Es que hay varias cosas que están íntimamente relacionadas, porque luego viene otro tema. En la victoria pública, cuando Stephen Covey en su 4º hábito habla de pensar y actuar, ganar, ganar, como la raíz de la victoria pública, que es la raíz del trabajo en equipo, yo siempre he pensado que esto es confianza, esto es trabajar en confianza, ¿ya? Y luego viene entonces el tema de la velocidad de la confianza, y hay que trabajar en la velocidad de la confianza, en la cual empezamos a trabajar en varios principios. Primero y ojo, que ahí estamos trabajando en la persona. Ahí ya nos estamos centrando en la persona. Y empezamos a trabajar primero en la persona, o sea, cómo la persona confía en sí misma, y esto implica generar credibilidad. ¿Ya? Esto es trabajar en credibilidad. Luego ayudarle a la gente a trabajar en la confianza en la relación, ¿ya? Y esto implica coherencia, que es el tema en el que hay que trabajar. Luego, confianza en la organización, y ahí trabajamos en alineación, ¿ya? Para que todo esté alineado. Y entonces ahí sí ya entran parte de esto, en la alineación entran los seis correctos, esos de los que te mencionaba antes, que es, tengo los procesos correctos, tengo la estructura organizativa correcta, tengo las personas con las competencias correctas, tengo la información correcta, las decisiones correctas y las recompensas correctas. ¿Ya? Entonces trabajamos en eso para alinear, y eso me genera esa alineación. Primeros 3 pasos. Y luego en ese proceso de construir confianza, vamos a la confianza del mercado. O sea, ya si la organización está alineada, hay coherencia en las relaciones y hay credibilidad de las personas, entonces hay una confianza del mercado, y posteriormente hay una confianza también de la población. Ya no solamente el que es tu cliente, sino que también el que no es tu cliente. Claro. Entonces, uno de los puntos en los que trabajamos para humanizar, y yo creo que hoy es un punto fundamental. De hecho, esto lo baso mucho en un libro de Covey, Stephen M.R. Covey, que es el hijo de Covey, que se llama La velocidad de la confianza. ¿Ya? La velocidad de la confianza, porque dice, vamos a lograr mejores resultados. Ojo, no perdemos de vista los resultados, ¿sí?
pero vamos a lograr mejores resultados en la medida en que trabajamos en la confianza. Si no hay confianza, todo lo demás se viene abajo. Claro, y a veces esto es lo que sucede. O sea, a mí me presentan, hay gente que dice, no, tengo que venderle a este, pero este cobra, paga tarde o no paga, entonces le cobro caro. No hay confianza, entonces, espérame, tengo que revisar hasta el último detalle. Entonces, empezamos a trabajar también en la confianza, que esto es punto fundamental. Y luego, últimamente, como te digo, me encontré este libro, es este, La mente del líder, ¿sí? La mente del líder. Y entonces aquí entra otro elemento fundamental para ese proceso de ir humanizando los ambientes de trabajo, ¿no? Y es ese cambio paradigmático que tiene que existir en el líder, en la persona que lidera. Y entonces este lo basa en tres elementos, tres fases, digamos. Dice conocerme y liderarme. Ese es el primer punto, conocerme y liderarme. Nadie puede dar lo que no tiene. Sí, nadie puede dar lo que no tiene. Segundo lugar, conocer a mi equipo y liderar a mi equipo. Y tercer lugar, conocer a mi organización y liderar a mi organización. Y entonces, en ese proceso de conocerme y liderarme, o de conocerme, conocerte y conocernos como organización, y liderarme, liderarte y liderarnos como organización, lo maneja en tres elementos que también nos ayudan. El primero es la conciencia plena, el famoso mindfulness, ¿ya? El estar en el aquí, en el ahora, que esto ayuda un montón porque la gente... a ver, que no necesariamente, porque hay algunos que los he visto sentándose ahí, no se trata únicamente de ejercicios de relajación. No, porque he visto muchas cosas que al final, todo el tema de la mente plena, o del mindfulness, lo concentran en el aquí y en la ahora y en hacer un centramiento que no está mal, al contrario, pues está muy bien, sí. Pero pareciera ser que se trata de violines, arpas y de casi llegar al cielo, ¿verdad? No, básicamente el tema de la atención plena es lograr estar enfocado versus estar distraído, porque el ser humano por naturaleza se distrae. Claro, si no, no hubiéramos sobrevivido si no nos distrajéramos. ¿verdad? O sea, yo estoy cazando y oigo un ruido, me distraigo. No, yo estoy tan enfocado que no oigo un ruido y me come el león. ¿Entendés? Entonces, no, uno se distrae. Entonces, el tema del mindfulness, no, sí empieza con ese tema de relajación, con el tema de meditar, no es meditar, ¿ya? Sino que es el tema, por ejemplo, lo que te comentan es manténgase atento nada más a su respiración y céntrese nada más aquí en la nariz, cuando entra el aire y sale el aire, y elimine todo lo demás de su ambiente. Mire, ¿y eso para qué me va a ayudar? Para lograr concentrarse, para lograr estar enfocado, para lograr tener conciencia de este momento. Ejemplo, yo hago 1 minuto de mindfulness antes de entrar a esta sesión y me quedo ahí. ¿Para qué? Para estar en este momento con vos, para estar en este momento con toda la gente que nos está escuchando, porque si no yo puedo estar pensando en qué está sucediendo allá, en un ruido, y entonces yo tengo esa habilidad de que viene un ruido. Álvaro me molesta porque me dice que vos como que te metes en una cápsula, ¿ya? Y entonces una vez estás enfocado en algo, ¡pum! ¿Ya? Y me meto en eso, entonces así como que, hey, hello. Entonces lo entiendo muy bien porque a la hora de, como una herramienta, a la hora de promover este tipo de cosas, y ahora yo me pongo la cachucha de psicólogo, Mauricio, digo, una persona desde esa postura, desarrollando su quehacer sobre la base de un objetivo previsto, sin duda alguna, explotará su talento. Es correcto. Sin duda alguna. Esta persona entonces, retomando el concepto de Eric Fromm, la vas a convertir en una persona libre, porque obviamente está retomando su herramienta personal a lograr una victoria privada, pero también está enfocándose en que él está allí, no porque quiera estar ahí, por contemplarse estar allí,
sino que está ahí porque está respondiendo ante una responsabilidad que tiene que ver más allá de su propia organización, Sí, mucho más y allá. fíjate que en ese momento no estoy en piloto automático y no solo me sirve en lo personal, porque en lo personal, fíjate que es un tema que no se toca cuando tocas el tema de gestión del tiempo, ¿ya? Cuando tocas el tema de gestión del tiempo, pero si te pones a pensar que una buena parte del tiempo que está despierto pasa distraído, si todo ese tiempo que nos distraemos lográramos estar enfocados y conscientes en lo que estamos haciendo, seríamos más eficientes. Y ojo, inclusive también en el trato de liderazgo, porque en el momento en que alguien me llega a buscar, yo también estoy enfocado y consciente en lo que esa persona necesita de mí. Entonces, no estoy pensando en todos los problemas, en el problema que dejé ni en el problema que viene. ¿Ya? O sea, porque el primero me genera estrés y el segundo me genera ansiedad. No, ninguna de esas, sino que me enfoco únicamente en la persona Claro, y le pongo atención. Entonces, eso ayuda también en el liderazgo y el claro, otro se siente escuchado. porque entendería que se trata ya de una redefinición que no es actual, pues no es que sea contemporáneo esto, pues, pero es una redefinición de tu rol de líder. El que todavía sigo viendo líderes que están con las puertas cerradas porque no tienen tiempo, pues, o sea, yo digo, y si no tienes tiempo, bueno, Sí, en los años que yo fui gerente, sí, habían días que decía, no tengo nada que hacer, en términos operativos, qué galán, no tengo nada que hacer. Y eso a mí me generaba mucha complacencia, porque miraba a los miembros de mi equipo y estaban afanados, estaban con mucho trabajo, pero estaban enfocados. Me preocupaba cuando yo tenía mucho que hacer, porque entonces ahí sí, como tú decís, entro en el estrés y sobre la base de lo que estoy viendo adelante entro en la ansiedad, ¿verdad? Hay una redefinición de ese concepto de líder que permite avanzar en sí. este proceso. Sí, y fíjate que por eso es que me gusta esto, porque es un cambio de paradigma que tiene que existir primero en la mente del líder para poder entrar en este proceso. Recordemos que al final la actitud del equipo es reflejo del liderazgo. Claro, claro. Y entonces si el liderazgo, el liderazgo no está enfocado, si el liderazgo no está consciente, si el liderazgo más bien está distraído y en piloto automático por tantas cosas que tiene que hacer, entonces no, necesita ese espacio y ojo, primero lograrlo él y luego empezar a trabajarlo con sus equipos también. Entonces, el primer punto del liderazgo es ese, el mindfulness. ¿Eh? El segundo en el que hay que trabajar es el selflessness, ¿ya? Que es el liderazgo generoso. ¿Ya? Y el liderazgo generoso parte de dos puntos. El primero es la generosidad en contra del ego, ¿ya? Claro. O sea, porque dice, mira, el ego hace daño, hay aseveraciones tremendas aquí en el libro que dice, miren, al final te va minando, ¿no? O sea, el ego es tu peor enemigo porque al final la misma gente en buen salvadoreño te da paja, pues, entonces, mira, buenísimo, qué bueno. Sentirte, ya no te dicen las cosas que estás fallando y Y el entonces, ego te genera apego. Fíjate qué complejo es eso, ¿verdad? sí, Porque sí, sí. Y entonces, te pega con algo que es pasajero, que es temporal. sí, sí, y entonces cuando trabajas en un líder generoso, lo que está haciendo este líder es pensando en su equipo. Y entonces Claro. si piensa en su equipo con seguridad, si piensa en su equipo con seguridad, porque esto se lo da también la confianza, ¿eh? Desarrolla su equipo, lo hace crecer a su equipo, ¿ya? Y no tiene ningún problema, no tiene ningún problema en irse de vacaciones, no tiene ningún problema en dejar a alguien a cargo porque está seguro, ¿ya? Se siente bien y va desarrollando sus cuadros operativos. Entonces, ¿esto qué implica? Esto lo que implica es que podemos ir haciendo crecer a la misma gente dentro de la organización. O sea, la misma gente dentro de la organización es la que va creciendo y si alguien va a entrar a la organización,
que entre a los cuadros de abajo, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a meter un montón de gente arriba y ¿qué es lo que piensa la gente de abajo? ¿Por qué no me pusieron a mí? Claro. No, es que no está preparado. ¿Y por qué no me prepararon? ¿Y por qué no me desarrollaron? En cambio, aquí empezamos a buscar eso, que el crecimiento venga interno. Lo que nos estás planteando con esto es, y ya lo dijiste tú, en realidad solo estoy reafirmándolo, es una total ruptura de los paradigmas, pues, porque, a ver, cuando tú estás, y nosotros en gestión humana, que también ofrecemos el servicio de reclutamiento y selección, cuando tú observas que estás colocando gente desde arriba, lo que estás llevando es ingredientes de nuevas culturas que tienen Es que correcto, aprender correcto. a converger con tu cultura. Pero de repente, si no tienes intencionalidad en ese proceso que tú nos estás planteando, lo que vas a tener en realidad son choques culturales. Y posiblemente vienen las dificultades, los desánimos. Es que sudar la camiseta, desde mi juicio, es bidireccional. Es que Sí. si tú como empleado pues vas a sudar la camiseta, es porque sienten que la empresa, en este caso, vámonos de abajo para arriba, el empresario, sus líderes intermedios, desde el CEO hasta los gerentes o directores funcionales y hasta los supervisores, están sudando la camiseta del empleado. Si no se da esa doble relación, pues es imposible solicitarlo. Entiendo que por No, ahí el planteamiento que tú nos estás dando. no, totalmente, totalmente. Y fíjate que bueno, y hay un tercer elemento, que el tercer elemento también es la compasión, ¿ya? Y aquí, cuando hablamos de compasión, como tal, lo que estamos hablando es compasión versus indiferencia y sabiduría versus ignorancia. ¿Ya? O sea, y lo plantea en la anatomía de la compasión, los autores lo plantean como la cualidad de tener intenciones positivas con los demás, de contribuir, como tú bien mencionabas antes, a la felicidad de las personas y el deseo de ayudarle a aliviar sus problemas. Entonces, aquí viene un tema bien interesante con la compasión. Porque hablando de ese tema, hay varias gente que me ha dicho, ok, entonces está hablando de ser empático. Entonces les digo, sí, pero la compasión va más allá de la empatía, porque la empatía es sentir lo que vos sentís y todo, pero ahí no más. La compasión es, ok, pero ¿qué voy a hacer por ayudarte? ¿Qué voy a hacer por apoyarte? No solo verlo. De hecho, Es llevarte en realidad al crecimiento, entonces. es llevarte al Es crecimiento. comprender tu vivencia, darte cuenta de tu vivencia, pero, a ver, se me antoja decirlo de esta manera, Mauricio, volverte cómplice con él para su propio desarrollo. Y digo cómplice porque yo no puedo determinar tu desarrollo. No soy responsable de tu vida. Soy responsable de los procesos que estamos navegando juntos para obtener un resultado que beneficie a otros. Y si eso nos hace sentirnos felices por la contribución, pues mira qué lugar más hermoso en el que voy a trabajar, ¿verdad? No, y mira, y te lo planteo yo una manera que me encanta plantearlo, les digo, miren, vean, lean en la Biblia, ¿ya? Jesús cuando mira a los demás no dice que los miró con empatía, dice que se compadeció de ellos, que los vio con compasión, ¿ya? O sea, que realmente va más allá, ¿me entendés? O sea, va a una situación de decir, no soy indiferente, o sea, porque puedo decir, sí, la que está pasando, pobre, y bueno, ni modo, ¿no? Y mira, lo siento, realmente te entiendo, pero con eso no ganamos nada. En cambio, cuando yo estoy trabajando ya en estos tres elementos, imagínate que cabal, lo que tú decías es un tema de un cambio paradigmático impresionante, ¿ya? Porque tenés que cambiar el paradigma a un líder que es el que va a transformar, digamos, y hay que buscar en este caso quiénes van a ser esos creyentes, esos catalizadores que van a empezar a desarrollar ese proceso, que, que, que tengan esos elementos, ¿no? Es decir, que estén enfocados, que estén conscientes de la situación con el mindfulness, que sean generosos y confiados, ojo, no confiados, sino
con confianza en ellos mismos, en la relación y en la organización. Y esto no anda pensando que me van a serruchar el piso ni nada por el estilo, porque actúa con transparencia, ¿entendés? Y además de eso, está siempre pensando en cómo apoyar a su equipo también para que crezca. Y ojo, no quiere decir tampoco un líder paternalista, cabal lo que vos decías, ¿verdad? Con la ONG de dar, no, exigir, ya, pedir resultados, porque tampoco se trata de que no vamos a dar resultados, no, pedir resultados, pero como decimos, mano de hierro con guante de seda, o sea, tener ese don de gente. Yo les digo, no hay necesidad de maltratar a la gente para exigirle, ¿ya? Y entonces, sí. El tiempo se nos va, Mauricio, pero yo no quisiera que terminara esta conversación que personalmente me has dado, y digo en primera persona porque lo estoy recibiendo yo, y creo que toda la comunidad con la que estamos compartiendo, ahí sí nos has dado unas luces operativas, pero sumamente importantes por su misma practicidad. Desde que nos hablas de cómo visualizar el tema del plan estratégico, con los indicadores del balance, pensando en la gente, en el desarrollo, con estos tres elementos del mindfulness, del tema de la confianza generada, de la generosidad y de la compasión. Y quisiera dejarte una última pregunta que me parece que podría ser importante. Y se me provoca preguntártela así. Yo, Jaime García, líder de un equipo, ¿cómo entonces manejo el rendimiento y la exigencia, Mauricio? Debo de mantener exigencia para un rendimiento, y eso puede significar tolerar o ser compasivo. ¿Cómo manejar el rendimiento y la exigencia desde mi posición de líder, pensando en que estoy centrándome en las personas y creando un ambiente más humano? Definir expectativas desde el principio, ¿ya? Y eso te lo voy a plantear desde uno de los primeros libros que escribía Ken Blanchard, el líder ejecutivo al minuto, o el ejecutivo al minuto. ¿Qué es lo que te plantea? Define objetivos, ¿ya? Y yo ahí siempre les pongo un ejercicio que él propone, que es el ejercicio de las dos listas. ¿Ya? Es el ejercicio de las dos listas. Y el ejercicio de las dos listas es sentarme con la gente y preguntarle, que mira, hagamos una cosa, quiero que hagas un listado de qué es lo que tú crees que nosotros como empresa esperamos de ti, en orden de prioridad. ¿Ya? Entonces, no vamos a hablar hasta que no tengas ese listado. Entonces, y te vas y lo haces. Luego, ¿qué hago yo? Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer el mismo listado sobre esa persona. O sea, suponete que estoy hablando contigo. Mira, Jaime, quiero que hagas un listado de qué es lo que tú crees que nosotros esperamos de ti en tu trabajo y qué es lo que esperamos como empresa. Pero para mientras yo, Mauricio Moncada, ¿ya? Que soy tu jefe, voy a hacer un listado igual, ¿ya? De qué es lo que yo espero de ti en orden de prioridad. Esto es importante. Cuando tengas la lista, yo tengo la mía, nos sentamos y las enfrentamos, ¿ya? Tiramos las cartas sobre la mesa. Compaginamos expectativas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Dos listas diferentes. ¿En base a qué trabaja esa gente? A su lista. ¿En base a qué le evalúo? A la mía. ¿Cómo va a salir? Mal. ¿Ya? Lo lógico es que salga mal. Entonces ahí compaginamos expectativas, que para mí es el concepto de alinear. ¿Ya? Entonces yo logro alinear. A mí me estás recordando la quinta disciplina en el tema de alinear y el planteamiento de Peter Senge de la visión de la persona, que no necesariamente es la visión de la organización, pero que su visión personal no se logra si no logra empatar en la visión de la organización, es decir, las dos listas compaginadas. Expectativa, un punto. Y ojo, fíjate que con eso que tú comentas, yo es una pregunta que usualmente hago cuando terminamos la visión de la organización y la misión de la organización. ¿Qué tan alineada está su misión personal y su visión personal con esta de la empresa? Porque si no están alineadas, tarde o temprano va a haber conflicto de interés. ¿Ya? Entonces esto la gente lo tiene que tener. Me imagino que lo está planteando alineada en un sentido total, pues no solo en el tema de la visión, sino también alineada en el tema de los valores.
que es mucho más complejo, pues, porque al final, como yo lo digo, cuando tú te das la tarea de relativizar los valores, lo único que vas a tener es pérdida, porque los valores no son relativizables. Es correcto. Es Los correcto. valores, tal como lo dice Ken Blanchard, los valores están escritos en el corazón, pero no se borran, porque los tienes firmes. Mira qué Sí, interesante. y por eso fíjate que hay otro tema que también a mí me gusta hacer. La gente entra un poco con los valores. Los valores me gusta también priorizarlos. Claro. Ya decir, ok, tenemos 5 valores, definamos orden de prioridad. No es que todos son iguales. No. Está bien, todos son iguales, todos son importantes, pero ¿cuál de todos esos es el más importante? Porque también podemos tener conflictos por ahí si no tenemos claramente Yo definidos los valores. recuerdo, fíjate, yo recuerdo haber hecho un ejercicio en una organización, en una ocasión en donde estaba los dueños y luego estaba el gerente general y toda la plana ejecutiva. Y estábamos trabajando, no recuerdo qué tema era, pero involucrar el tema de valores. Y yo les pregunté que cuáles eran los valores de su organización. Y fue gracioso porque todo el mundo se le quedó viendo a la colega de recursos humanos. Pareciera ser que los de recursos humanos o los de la gestión del talento, la gestión humana, son quienes deben de saber los valores. Y tiene que ver con eso. Y lo más gracioso es que ella agarró el teléfono, entró en la página web y me los empezó a leer. A mí me quedó muy claro las dificultades de esa organización. Es decir, si tú no sabes, ni siquiera sabes recitar los valores, ¿cómo los vas a vivir? Es un tema de congruencia. Sí. Es un tema de congruencia, es un tema de coherencia. Pero mira, yo te digo, si en una organización, en algún lugar leía, si en una organización a la gente le pusieras una pistola en la cabeza y le dijeras, recíteme la visión, la misión y los valores, y si no le pego un tiro, yo creo que matarías a media organización. Claro, Sí, claro. o sea, porque... Y ahora, hay un tema aquí clave, Jaime. Yo siempre le digo a la gente, mire, al final no me interesa que usted se sepa la visión, la misión y los valores. No me interesa que se lo sepa. Me interesa que los viva. ¿Ya? Que Claro, usted sea la visión, que usted sea el reflejo de los valores, que usted sea claro, la misión a través de su claro. comportamiento. Mauricio, permíteme hacer una especie digo, la tertulia ha sido, has tirado cantidad de información ordenada, por cierto, porque lo has planteado como en tres grandes momentos toda la información, pero ha sido tanta que cuesta un poco de... Yo quisiera terminar, Menos mal quedó grabada por ahí. queda grabado y luego yo lo subo entre jueves y viernes a mi canal de YouTube para que se pueda reproducir ahí. Y si tú lo has reproducido hacia el tuyo y lo compartiste, pues también con el tuyo, ¿verdad? Que ya vamos a decir dónde te encuentran, pero a Mauricio Moncada, pues lo encuentra fácilmente, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce quién es Mauricio. Pero, a ver, quiero cerrar esto. Me da la impresión que cuando yo defino el tema dentro de este programa de Humanizando la Organización, dentro del gran programa de Incentivando tu Ser, eh, y hablo de métodos y herramientas, la impresión que me da es que, mira, hay una gran cantidad de metodologías de trabajo, pero si no piensas en el crecimiento de ti mismo y en el crecimiento de tu equipo, si no le estamos hablando al líder, como dice John Maxwell, al líder que está dentro de ti, y esto desde el empresario, si piensas que lo primero es generar el negocio y ser rentable, entonces pareciera ser que tarde o temprano te vas a ver atrapado con todas las deficiencias del COVID que nos dejó el año pasado, ¿verdad? Pareciera ser que por ahí va tu gran mensaje, Mauricio. Fíjate, ¿Me lo aclaras fíjate o lo que amplías? sí, lo amplío, lo amplío. Lo que pasa es que, y esto me lo encontré y fue así porque es más complicado que eso. Eh, me lo encontré en una formación de responsabilidad social empresarial, que por cierto, por ahí creo que está Pedro Blandón, con quien estuvimos allá, Pedro Blandón de Nicaragua, que creo que está conectado ahorita. Y en este tema de responsabilidad social empresarial, yo amplié mucho este tema.
porque, porque el tema es satisfacer necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Claro. ¿Entendés? Entonces, implica, tenemos que volcarnos a satisfacer necesidades y expectativas del cliente, de los proveedores, de los empleados, de los accionistas, del gobierno, de aquellos que viven de la alrededor de comunidad. nosotros y del medio ambiente. ¿Ya? Tenemos que ser también responsables con el medio ambiente. Entonces, cuando ves eso, que creo que era un poco lo que hablaban también la semana pasada, creo que Miguel Ángel lo comentaba, el triple bottom line, ya que está enfocado a ver más allá de solo los resultados financieros, ya, sino que es muchísimo más amplio. Entonces, sí, realmente es bastante complejo. Es una visión integral e integradora de todo esto. Y que al Sí. final, y quiero terminarlo así, al final no es que te va a entrar en riña con las posibilidades de hacer negocio y de obtener dinero. Es que es lo contrario. Es que en un mundo sustentable, en un mundo en el que vamos, en donde y nos involucramos porque somos personas, hemos estado ahí, hemos estado aquí, y nos involucramos en todas las dificultades que el mismo planeta y los seres humanos hemos creado, no hay alternativa si no entramos desde estos enfoques. En una visión yo inicialmente le llamo el triple beneficiario, pero con lo que tú dices, es un múltiple beneficiario, porque no podemos dejar de pensar en clientes, en miembros de la organización, en proveedores, en accionistas, en la comunidad, en el gobierno, que a lo mejor no nos guste mucho, pues, pero no puede ver, es que no puede ver hospitales atendiendo a nuestra gente Somos parte de un sistema. si no has contribuido. Es imposible. Somos parte de un sistema y acordémonos de la teoría de sistemas. ¿Vea? La teoría de sistemas dice que ningún sistema es más eficiente que el más ineficiente de sus procesos. Claro, Entonces, claro. si hay uno de ellos que está mal, al final nos va a afectar. Claro, claro. Entonces, toda esta lógica, solo haciendo el paréntesis de busquemos la manera de encontrar portillos fiscales para que tengan menos carga impositiva, es ir en contra de mí mismo. Porque al final de cuentas, es una condición buscar la posibilidad de centrarnos en el ser y encontrar maneras para humanizar la organización. Es una visión completa, holística, integradora, con múltiples herramientas. No debemos de pensar que existe una sola, más bien existe un enfoque. Creo yo que por ahí puede ir. Y es más, aquí yo he planteado las que yo ocupo. He planteado las que yo he usado. Pero de que hay más. Claro. Definitivamente. Ahí entran todos los procesos que nos manda saludos también Francisco Medrano, Miguel Ángel Lemos también nos manda saludos por ahí. Okay. Por aquí hubo un comentario de Alfonso, dice, excelente, les felicito y agradezco, estamos en tiempos difíciles de pandemia que requieren afinar la velocidad de la confianza. Qué interesante. Bien, gracias Mauricio, una vez más, Gracias por la invitación. contigo, súper agradecido. En el programa estamos, aún no lo tenemos totalmente afinado, solo tenemos la iniciativa y el sí inicial. Creo que por aquí está Oscar, pues ya no está. Pero la próxima semana queremos trabajar un espacio pensando en el tema directamente de la felicidad. Desde mi juicio, lo encamino, este mes es de 5 miércoles, por lo tanto lo encamino desde Pausas Psicolaborales, que invité a la gran maestra para esto con su libro Astrid Hernández. Tuve el deseo, porque desde hace rato lo vengo queriendo hacer una tertulia en vivo con Miguel y con Roberto, que lo hicimos la semana pasada, y por supuesto tú no podías faltar en este hilo conductor, Mauricio. Y la próxima semana, pues estoy invitando a unos amigos de Colombia con su programa Mide la Felicidad para tener una visión ya metodológica muy interesante de cómo trabajar este concepto. Y voy a finalizar el programa del mes de marzo
con una propuesta personal que le he llamado organizaciones productivas, felices y saludables. Y ahí termino el mes de marzo. Y la idea de que en el mes de abril vamos a entrar en las emociones en las organizaciones. Ahí me voy a meter en un rollo impresionante. Mauricio, ¿te encuentran cómo? ¿En Facebook? ¿Cómo te encuentran? Fíjate que en Facebook me encuentran como Mauricio Moncada o también me encuentran como Moncada y Asociados. ¿Ya? Ahí me pueden encontrar. Igual en YouTube me encuentran como Moncada y Asociados. Y también en mi WhatsApp, ¿ya? Me pueden encontrar, que es el 7886-2871. Ok. Si es así, Mauricio te va a mandar, yo soy fans, lo reconozco, de su desayuno de campeones. Lo escucho todos los días y de repente le mando su comentario y este día fue siempre listo para servir. Siempre listo para servir. Sí. Es un excelente programa de desayuno de campeones. No estoy seguro, fíjate, pero se me antoja. Se me antoja. Mauricio, ¿y tu libro? El Nunca libro lo lo has voy a escribir, prometido. ¿ok? Yo sé que nunca has prometido nada, pero Fíjate que solamente tengo los 3 libros estos de He visto a Dios, Caminando con Jesús y De la mano del Espíritu. Y luego hay son 7 fabulosos, por cierto. años, sí, y luego 7 años en los que tengo la recopilación de las reflexiones diarias, pero todavía no he tenido el espacio para editarlos. Pero sí, ahorita estoy pensando en un libro, ¿ya? De hecho, el libro tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando el lunes en SIC, que es cambiar con C mayúscula, ¿ya? Entonces, sobre cambiar con C mayúscula es que ya empecé ahí a escribir algunas cosas. Lo que pasa es que a mí me facilita más hablar que escribir, digo yo. Sí, claro. Yo sé que nunca ha sido una promesa tuya esta, Sí. nunca la ha sido, pero así como le he dicho también a otros amigos, a Francisco, es que hay tanto que dar, Sí. que vale la pena, pues. Bien, amigos y amigas, qué rico tener una tertulia de esta naturaleza con personas con alto potencial y que no es que han venido contribuyendo inicialmente a este terruño, el Pulgarcito de América, un país maravilloso, con gente maravillosa y con grandes talentos, sino que siguen contribuyendo y ahora y no es que sea desde ahora, sino que con una intencionalidad mucho más fuerte de poder aportar y contribuir en esta querida América Latina y más allá. Una vez más, gracias Mauricio y para todos desde este Pulgarcito de América en el Cinturón de las Américas, que nuestro Padre Eterno Dios nos bendiga y nos proteja. Paz y bien para todos. Gracias.